Aquí está el alfabeto. Lo que estábamos haciendo durante la clase, yo les estaba dictando de esta página, ¿ya? Asu hemos hecho, chuchi, chama, chuño, equeco, jaque, katari, hemos hecho kaya, canca, hasta ahí. Van a aumentar lawa, liglia, mama, nina, ñuñu, chaca. Este es el alargamiento vocálico, ¿ya? El alargamiento vocálico, chaca. Significa que tenemos que pronunciar la A haciendo que esta sea más larga en duración, ¿ya? Chaca, ¿ok? Luego tenemos pancara, puru, puru, coca, jolu, iwiña, wari, suni, tiwula, tanta, tanta, urpa, wawa, tuja, yapu, ¿ya? No se preocupen sobre si no encuentran, por decir una palabra. Yo les voy a mañana proporcionar los significados, pero sería bueno que ustedes también hagan un poco de esfuerzo, ¿ya? Mejor si encuentran los significados de todas las palabras. Por ahora lo que a mí me interesa es que sepan pronunciar estos sonidos del alfabeto, ¿ya? Vamos a repetir. Asu, chuchi, chama, chuño, equeco, jaque, katari, kaya, canca, lawa, liglia, mama, nina, ñuñu, chaca, pancara, puru, puru, coca, jolu, iwiña, wari, suni, tiwula, tanta, tanta, urpa, wawa, toja, yapu. Mayampi quiere decir otra vez. Mayampi. Mayampi, Mayampi, teacher. Mayampi, Mayampi. ¿Ok? Si quieren pueden grabar, ¿ya? Lo que voy a repetir. Asu, chuchi, chama, chuño, equeco, jaque, katari, kaya, canca, lawa, liglia, mama, nina, ñuñu, chaca, pancara, puru, puru, coca, jolu, iwiña, wari, suni, tiwula, tanta, tanta, urpa, wawa, toja, yapu. Tienen que tratar de captar el mensaje, ¿ya? Les voy a hablar poco a poco, así que basta que se acostumbren a los sonidos, ¿ya? Palasis cañaniwa, campi, sapuru, yaticañani, acá saya arsuinaka, aymara uka aruna, pelkanakapa arsuinaka. Para saludarnos hemos aprendido kamisaki. Es como un hola, ¿qué tal? Y respondemos waliki. Y otro también era kunjamaktasa. Walikisto. Walikisto. Ya, hasta ahí.
Ahora, Disculpe, Lee, ¿qué significa mostaza? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quiere decir, ¿ya? Con jamás tasa, ¿cómo estás? Walikistua quiere decir estoy bien. ¿Ya? Estoy bien. Ahora, tenemos que aprender a decir buenos días. Aski, urukipan. Yo les voy a decir aski urukipana yateqirinaka. ¿No es cierto? Estamos cambiando ciertas partes. Uru, aipu, arum, que significa día, aipu es tarde, aruma noche. Por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuál nos corresponde? Esto. Aski aipu kipana yateqirinaka. Yo les voy a decir aski aipu kipana yateqirinaka. Ustedes responden aski aipu kipana yatichiri. Ahora, para despedirnos también se dice hikisinkama. O si no, karur kama vamos a aprender. Este sonido es lo que quisiera que sí o sí se practiquen. Karur kama yatiqirinaka. Y se corresponde con un ya. Karur kamaya. Karur kamaya yatichiri. Así. Karur kama yatiqirinaka. Karur kamaya yatichiri. Karur kamaya. Pueden pronunciar karur kama yatiqirinaka. Karur kamaya yatichiri. En lugar de yatiqirinaka puedes utilizar un nombre. En lugar de yatiqirinaka puedes decir karur kama Lucía, karur kama Pedro, así, ¿ya? Askiarumaki panay, askiarumaki pana María, askiarumaki panaya Pedro, así. Entonces, en este caso vamos a decir karur kama yatiqirinaka, karur kamay yatichiri, karur kamay yatichiri, ¿ya? Karur kama yatiqirinaka. Karur kamaya yatichiri. Hikisinkama. Hikisinkama. Muy bien, hikisinkama. Hikisinkamaya. Eso quiere decir hasta pronto. Hasta un nuevo encuentro. Hasta que nos volvamos a encontrar. Eso significa hikisinkama, hikisinkamaya.